Bendiciones en el nombre maravilloso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Bendiciones, soy el pastor Francisco Teodoro. Estamos en una serie de mensajes impresionantes sobre el libro de Filipenses. Hemos estado ya con el capítulo 1 en un programa anterior y ahora nos toca el capítulo medular, el centro de esta epístola es el capítulo 2. Es algo impresionante este capítulo y yo pienso de que ha sido enseñado de una forma muy ligera. Hemos perdido la esencia, la pureza de este mensaje porque lo hemos predicado de una manera teológica, de una manera práctica, pero de un muy poco valor espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? Claro, podemos hacer una exégesis de este capítulo y darnos una enseñanza poderosa y tomar nota de esto y tener alguna información maravillosa. Sin embargo, no ese es el propósito de la palabra. El propósito es que sea un rema en nuestro corazón, que esta palabra llegue, habite, produzca un fruto glorioso en la vida nuestra, que ponga el cimiento, que ponga esa estructura en nuestra mente y nuestro corazón para que podamos vivir una vida cristiana que honre y glorifique al Señor. La iglesia cristiana en el día de hoy, en su gran mayoría, es una iglesia moderna, influenciada por el mundo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, es bien fácil saberlo. Vean los jóvenes cómo crecen a la edad de 18 años, ellos abandonan la iglesia y rara vez vuelven. No quieren nada con la iglesia. Los muchachos, los pocos muchachos que tocan la alabanza, después se aburren. ¿Por qué? Porque siempre están asociados al ritmo. Los grandes, famosos cantantes cristianos están ligados al dinero, de manera que la iglesia simplemente busca otra cosa. No estamos, aunque son sinceros, por supuesto, pero no tienen esa presencia divina y mucho menos la unción para impartir a otro. Veamos el capítulo 2 del libro de Filipenses. El apóstol Pablo está hablando de una forma especial y sabe que está en una prisión en Roma, está a punto de morir, pero oiga lo que dice: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Como se hace una pregunta retórica. ¿Hay algo realmente estimulante de pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo de su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión con el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? ¿Hay algún consuelo en Cristo? Él lo está haciendo de una forma que lo hace de una forma de pregunta, pero en el fondo de todo esto, por supuesto, él dice, claro que sí la hay. Hay consuelo. ¿Pertenecemos a Cristo? Claro que sí. Hay estímulo de pertenecer a Él. Hay fortaleza, hay compasión, hay comunión con el Espíritu. Por supuesto que la hay. Es lo que dice Pablo. Tenemos que hacerlo, pero tenemos que vivir de una forma unidos. No tratemos de vivir arrogantes o cada quien buscando lo suyo propio. Seamos humildes, vivamos de acuerdo a la palabra de Dios. No nos ocupemos de nuestros propios intereses, sino también de los demás. Que haya un mismo sentir como lo hubo con nuestro Señor Jesucristo. Que ese sentir que Él tuvo, y aquí empieza a describir, siendo Dios, y aunque la Escritura lo dice, siendo en forma de Dios, aunque en la traducción viviente dice, no consideró que Él ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Este es uno de los pasajes más importantes de la Biblia. Este es el pasaje que describe la piedra angular del Evangelio. Dios, esto es lo que escribe el misterio de la piedad. Dios se hizo carne, vino en la persona de Cristo de una forma humilde, naciendo en un humilde pesebre, de una forma sencilla. Dios se limitó a vivir en medio nuestro para darnos la salvación y morir en una cruz como muere un criminal. Pero quiero decirle, dice, si Él lo hizo siendo Dios,
¿Cuánto nosotros tenemos que aprender de ese espíritu humilde, sencillo y amoroso que tuvo nuestro Señor Jesucristo? Es decir, ese espíritu que hubo en él, de una forma sencilla, se despojó de esa divinidad, aunque de manera que él siempre fue Dios. Nunca dejó de ser Dios. Tomó la persona de Cristo, la naturaleza humana, y él empezó a vivir un ministerio con las limitaciones. Él se limitó a sí mismo. La Biblia dice que renunció a sus privilegios divinos, aceptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Y se humilló a sí mismo en obediencia a Dios, así como dice Hebreos capítulo 5, verso 6. Dice, se humilló a sí mismo y murió en una cruz como morían los criminales. Por tanto, la humillación que hubo fue tan profunda que dice, por tanto Dios lo elevó al lugar de máximo honor. Y le dio un nombre que sobre todo nombre, está por encima de todos los nombres, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. De manera que tenemos el ejemplo, tenemos el modelo, la forma como Cristo lo hizo. Se humilló a sí mismo, vino y en cuerpo humano y murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Todo parecía que murió en vergüenza, ahí en esa forma oprobiosa, pero desde ese lugar el Espíritu Santo lo levanta, lo resucita y ahora está sentado a la diestra del Padre. Es Dios hecho carne que viene a darnos una muestra indubitable de su amor. Esto es la piedra angular. ¿Qué es lo que Pablo lo hacía fortalecerlo en medio de la crisis, en medio del dolor, en medio de la vergüenza, el oprobio y todas estas cosas que vive? Era que él sabía que Cristo, aunque hubiese sido humillado, Dios le daba un nombre, porque la Biblia dice que el que se humilla encontrará la gracia de Dios. Dios le da su gracia al humilde, pero al soberbio Dios lo mira de lejos. Qué impresionante cómo nosotros necesitamos como cristianos vivir esta dimensión de lo que Cristo ha hecho. Que ser humilde y vivir la experiencia, no importa si vamos al punto de la misma muerte, pero aún ahí Dios nos ha prometido que nos va a levantar aún de la muerte. La muerte no tiene ninguna situación, no tiene nada que ver, ningún poder contra un cristiano. Sabe que hay 3 tipos de muerte y ninguna de esas muertes afecta a un cristiano real y verdadero. ¿Por qué? Porque tenemos vida y vida eterna. La muerte es la paga por el pecado, pero el pecado es limpiado por la justicia de Dios. La sangre de Cristo nos limpia, nos regenera, nos santifica y nos hace aceptos en el amado. De manera que ahora podemos venir confiadamente al trono de la gracia y alcanzar gracia y oportuno socorro. El apóstol Pablo es un ejemplo extraordinario de cómo esta virtud, esta revelación, esta palabra estaba tan plantada en su corazón, arraigada en su vida, que aún en medio de la más grave circunstancia, él estaba confiado en el Señor. A diferencia de hoy, que el evangelio que se nos ha predicado es un evangelio informativo, eso simplemente nos dan información. El ministro se para en el púlpito y nos da un chiste, luego nos da la introducción, en la porción de la escritura, los 4 puntos y la conclusión. Y ahí ya estamos todos y nos vamos. ¿Qué ocurre cuando salimos? La primera cosa que tenemos en mente es a dónde vamos a ir a comer. No tenemos en mente que ese mensaje puede cambiar nuestra vida, que es la palabra de Dios que ha sido impartida para que podamos cambiar nuestro corazón y que podamos buscar la obra del Señor. Que podamos aplicarla en nuestra familia, que podamos aplicarla en nuestro diario vivir, porque esto es lo que dice a continuación. Brillen intensamente por Cristo, que ustedes puedan darse cuenta del valor de esta salvación grande
y que Dios en su grande amor nos ha dado. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de Dios. Entonces, el día en que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano. Y a continuación, Pablo habla de su relación con Timoteo, este joven griego, del cual le servía como un hijo a un padre, y habla de la enfermedad de Epafrodito también, que cómo esta iglesia se había preocupado por él, y de una forma especial vemos esta maravillosa inspiración de esta palabra. El capítulo 2 es el más importante que está en la carta a los filipenses, porque describe la divinidad de Cristo, describe el propósito de Dios y el misterio de la piedad es revelado. Esto es lo que la iglesia tiene que vivir, esto es lo que nuestros niños deben de conocer. Cristo es la realidad del evangelio y que Él ahora reina y vive para siempre. Y que se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Es el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Él es digno de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de nuestra vida en el hogar, de nuestra relación con nuestros hijos, con nuestra esposa, con el vecindario, con los amigos. Tienen que ver a Cristo en nuestra vida. ¿Cómo? A través de este capítulo. Tenemos que entender que este capítulo tiene que ser la médula de nuestro corazón y de nuestro conocimiento. Cristo es la realidad de todo. Él, de una condición de Dios, se humilló, siendo Dios. ¿Cómo es que nosotros podemos ser tan arrogantes si Él, siendo Dios, se humilló, vivió de una manera humilde, sencilla? A mí me da vergüenza. Me siento horrorizado cuando un ministro lo entrevista a una cadena de televisión y le hace una pregunta. ¿Cómo usted anda en un carro de $400,000, de $500,000, en un terrible carro de lujo? ¿Cómo usted lo puede ser? Y le dijo, si Jesús estuviera aquí, dice él, también hubiera andado en un carro de estos. ¡Qué vergüenza, hermano! ¡Qué vergüenza! Oiga, Jesús no vino para eso. Jesús vino para mostrar su amor por aquel que está perdido, el necesitado, el que está esclavizado, cautivo por el pecado, destruido por la opresión del diablo, porque Cristo vino para deshacer la obra del diablo y para darnos vida, y esa vida espiritual y eterna, y su paz divina sobre nuestro corazón. Esto solo es posible cuando entendemos el propósito de por qué Cristo vino a la tierra. Si no sabemos por qué Cristo vino, si no sabemos qué hizo en la cruz, nuestro evangelio carece de poder. Tenemos que darnos cuenta lo que eso significa para mí. ¿Qué significa que el Creador, el que me hizo en el vientre de mi madre, el que me ha dado la vida, el que me hace que toda mi vida funcione, el que me ha dado todo lo que tengo? Él es digno de toda nuestra adoración. Él es excelso. Yo no puedo vivir una vida cristiana tibia, una vida que deshonre su nombre. Él vino para darnos la vida. ¿Qué clase de vida tú estás viviendo? ¿Qué clase de honra? ¿Cuándo fue la última vez que le diste gloria al Señor y agradeciste este capítulo tan hermoso? Estimado amigo, esto es la vida, esto es poder. El Evangelio es poder de salvación. El apóstol Pablo dijo en el libro de Romanos, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pero si el Evangelio pudiera hablarnos en el día de hoy, diría que el Evangelio se avergüenza de nosotros por causa de la clase de vida que estamos viviendo. Tenemos que poner las cosas en orden y nuestra prioridad tiene que ser honrar al Señor.
Es cierto, estamos viviendo una situación de crítica por causa de la pandemia, pero ¿sabes qué? Ese no es el final. Nuestra confianza está en el Señor. Sea que seamos afectados o no por ese virus, sea que pasemos situaciones difíciles, lo más importante es que cada cosa que enfrentemos demos gloria al Señor. Amén. Estimado amigo, te invitamos a que continúes. Vamos a continuar con el capítulo 3 y el capítulo 4 de Filipenses y vamos a tener una maravillosa bendición en cada capítulo, ¿verdad? Así es que suscríbete a este canal si quieres que te sigan llegando las notificaciones, compártelo con toda libertad, enséñalo, ¿verdad? Con el honor a Cristo. Así es que te veré hasta la próxima oportunidad. Que Dios te bendiga. Hasta entonces.